hay que saber separar a Osvaldo Calderón de Superperra. Superperra es un personaje. Superperra es una drag queen muy cabrona. Es elitista, es una hija de la chingada, es mentamadres, pero es muy chistosa, ¿sabes? Es un personaje que hace reír al público a costa del público. Y Osvaldo era completamente diferente. Era el amigo más protector, era el amigo más cariñoso, sabía decirte la palabra de cariño en el momento adecuado. A veces cuando estabas decaído, cuando estabas triste, te sabía leer. Yo viví con él prácticamente toda mi vida, me crié con él, entonces no era una relación como tío, sobrina, era más una relación como de padre e hija. Y entonces el proceso con él acerca de mi crecimiento creo que fue una forma de ver la vida de forma muy libre, ¿no? Y creo que esto lo podemos reflejar mucho en la familia porque todos sus sobrinos, somos 4 sobrinos, crecimos precisamente con él como esa figura paterna dentro de nuestra familia. A Osvaldo lo conocí hace muchísimos años en una obra de teatro en la que yo trabajaba, que se llamaba 3 arpías y un abanico. Y entonces ahí conocí a un niño que estaba muy sentadito en una esquina y entonces él era quien iba a hacer el vestuario, el peinado, el maquillaje. Me quedé atónita ante lo que mis ojos estaban viendo. Yo no podía creer cómo esas telas que eran percal y cabeza de indio y manta las convirtiera en unos vestidos fantásticos de época, en concreto el mío. Y entonces yo le dije, oye niño, verdaderamente hiciste milagros con toda la tela, con todo el maquillaje, los pocos recursos que tenemos, y finalmente lograste hacer algo bien padre, ¿no? Y él dijo, gracias. Era una de las personas más creativas que yo conocía. Una persona que con un pedazo de tela podía hacerte un súper vestido al instante. Creo que era un genio creativo. Yo necesitaba a un travesti, aparte de mí, que pudiera hacer los números para que mis bailarines y yo nos pudiéramos cambiar. Y entonces ese travesti me falta un día. Y entonces yo entro en pánico. Y entonces yo, Osvaldo, ¿qué vamos a hacer? No es posible. Y entonces él era totalmente ecuánime, era muy parsimonioso, era la tranquilidad absoluta dentro de todo lo que sucedió de la historia. Y él me dijo, no te preocupes, vamos a ver la manera. Le dije, tú puedes hacer algo, o sea, tú puedes travestirte, si te has travestido y has hecho y puedes hacer milagros conmigo, que tengo una cara de caballo, que no harás tú. Cuando es su primera salida en el escenario, ¿no? Que fue como Selena, fue la primera vez que pisó el escenario y ya no se volvió a bajar desde entonces, ¿no? De ahí, pues yo hacía Mónica Naranjo, Osvaldo siguió haciendo a Selena porque dije, ya no quiero a nadie más que no seas tú, porque estamos en el mismo equipo y pues hacemos, ahora sí que englobamos o hacemos un concepto completo, redondo. Bueno, pues ya nos quedamos así. Y de ahí un día Osvaldo me dijo, yo no puedo terminar mis días haciendo travesti. Algo tiene que haber, algo más. Y bueno, posterior a todo esto, yo había hecho un viaje muy largo a Europa, en donde vi manifestaciones del drag en París. Había una calle muy maravillosa y habían una especie como de travestis que salían a caminar en coturnos y era lo único que hacían, caminaban la calle y regresaban y la gente les aplaudía y era una cosa muy padre. Le dije, pues hagamos algo, y entonces yo con estas emociones visuales que tenía y el hambre de Osvaldo de querer hacer algo más y sus lágrimas, porque además lloraba. Cuando él manifiesta esto y llora, a mí me partió el corazón y dije, hagámoslo. A principios de los 90
empiezo a escuchar, se empieza a saber que está pasando algo en la noche en México, la Ciudad de México, algo, un show diferente, un grupo diferente, que se hacen llamar las Hermanas Vampiro. Y bueno, pues ahí me da la curiosidad de fan de saber qué está pasando, ¿no? Entonces, resulta que ellos toman un espacio en la colonia Roma, los domingos, que también era algo novedoso, ¿no? El hecho de que los domingos alguien estuviera en un lugar. Veo un show diferente, un show que no sabíamos qué era, ¿no? Si eran travestis, eran drags, qué eran, ¿no? Al principio de las Vampiro, entonces yo un poco como que me freno con todo el proyecto que tenía yo de Mónica Naranjo, y Osvaldo se aboca conmigo de lleno a esto. Nos encerramos, generamos las Hermanas Vampiro en 3 días y decidimos cosas que fueran para toda la vida, como el nombre, ¿no? Que es ambiguo, las Hermanas Vampiro, masculino, femenino, masculino. El tono azul del pelo, que dijimos siempre será azul. Donde vean una peluca azul, que la gente reconozca que somos ese grupo, ¿no? La ropa siempre la hizo él. Bueno, este vestuario es una de las piezas principales de las Hermanas Vampiro. El kimono representa el color rojo de las Hermanas Vampiro, que siempre ha sido como parte fundamental. La peluca azul, esta corona. Osvaldo tenía como también esta genialidad para crear cosas. O sea, tú le dabas una piedrita, cualquier cosa, un listón, cualquier cosita que te encontraras, o sea, parpadeabas y ya había una corona impresionante que puede parecer que pesa 10,000 kilos y en realidad está hecha de foamy. Tú estás viendo un actor que usa todos los recursos que tiene a la mano, ¿no? El maquillaje, las pelucas, el vestuario, su inteligencia, sus dones. Y el actor transforma todo eso en un mensaje. Soy muy individualista, soy muy egoísta y me conozco que soy muy honesto, ¿no? ¿Te gusta o no? ¿Eres puto o no? Es parte de mi vida, entonces por eso soy muy poco tolerante con la gente, ¿no? Creo que la cultura LGBTI tomó una fuerza muy peculiar, ¿sí? Porque éramos sobrevivientes de algo terrible. Y esto nos enseñó que podíamos, en primer lugar, nos enseñó que el silencio era igual a muerte. Esto era como por el 92, 93, una cosa así. Pues nos regañaron muy fuerte, mi representante se puso muy mal porque dijo esto no puede ser posible, y pues la gente decía ¿qué es esto? Los dueños prácticamente nos corrieron de los lugares, y entonces pues dijimos no vamos a parar aquí esto, o sea, vamos a continuar, no vamos a parar porque es algo que está muy padre, a nosotros nos parecía muy padre, y esa es la premisa de cualquier cosa que tiene éxito, que la persona que lo genera esté conforme y a gusto y tenga una fe ciega en eso. Y creo que eso fue lo que Osvaldo permeó en mí. O sea, este sentimiento tan genuino y tan determinante de que esto iba a funcionar, que yo fui a muerte con él y dije, va. Creo que uno de los principales legados de Osvaldo, pues es el camino que le abrió a toda esta cultura drag queen, que ahora permea por todos lados, que él junto con las Hermanas Vampiro fueron pioneros en eso, ¿no? Empezaron a hacerlo cuando nadie lo hacía, incluso fueron hasta mal vistos al principio, ¿no? La gente no entendía el concepto de drag queen, que es un concepto que ahorita ya se volvió hasta comercial, ¿no? Y creo que si ahorita ya es rentable para muchísimas personas, es gracias a que Osvaldo y las Vampiro abrieron este camino. Yo lo único que recuerdo del momento en el que sucedió el milagro fue el estruendo de la gente diciendo, qué horror, otra vez las mías, que saquen la chingada. Y sucede un botellazo cerca de donde estaba yo bailando. Éramos 3, Sergio Lascuaga, Osvaldo Calderón y yo. Y entonces sucede un botellazo, ¡pras! Y yo creo que la energía de ese momento cambió la historia. Porque entonces ahí, después del botellazo, yo no sé qué cara hice, Osvaldo no sé cómo reaccionó, Checho, que era muy, muy clown,
Algo pasó que la gente se rió y en ese momento, esa noche, esos 3 números los tuvimos que repetir otras 2 veces. Eso yo no lo podía entender. Osvaldo particularmente era una persona donde el mensaje, a través de la agresividad de él, porque era una persona agresiva con el público, te confrontaba y te hacía reflexionar. Da la explicación de no nada más voy a ser malo y ya, sino entendía que después de que una drag queen en un show te decía jota, te decía maricón, te decía clase mediera, provinciana, te decía, ¿no? Ya cualquier persona fuera del show, que alguien te lo grita en la calle, perdía absolutamente toda su maldad y perdía toda su eficacia, ¿no? Ya no te sentías ofendido. Además no te pego porque te hinchas. Así son las perreadas, mi vida. Para tú que eres peluquera, entonces aprende un poco del negocio para que mañana que vayas a cortar pelo sea la más perra del lugar. Y entonces Osvaldo dijo, bueno, yo tomé el micrófono. Y ese día hacíamos primero un número, una introducción, saludábamos al público, venía la grasejada y continuábamos con el espectáculo. Osvaldo toma el micrófono y lo primero que dijo es, buenas noches, chinguen a su madre. Y la gente se caía al lugar, de risas, o sea, y yo así dije, ¿qué dijo este estúpido? Chinguen a su madre. Y ese instante que Osvaldo dijo, buenas noches, chinguen a su madre, cambió la historia del drag por completo, por lo menos en el territorio de la República Mexicana, sí. Donde van a trabajar puros lilos. Y entonces, desde entonces existe el papi, mi vida santa. Santo Cristo Redentor. Cuando vi a la super perra, dije, estoy dentro de su boca, ya valió gorro. Y lo primero que me dijo, y lo recuerdo perfecto, dijo, ¿y esta qué se cree? Nada más por ponerse un vestido de señora cree que ella es drag. Y yo dije, ¡ay, maldito! ¿No? O sea, luego me fomentó como un coraje. Y aparte me acuerdo que decía perfecto que hiciéramos una pasarela, entonces yo iba y venía, yo me sentía la más así gloriosa y todo. Y ella decía, ahora resulta que esta vestida puede venir a posar. Y entonces en mí se metió una idea de caerle bien a toda costa y que llegara el momento donde me respetara y me iba a ganar su respeto. En Vermex fuimos trabajando en varias cosas juntos. Conforme fuimos trabajando llegó el momento donde los jueves, que son los jueves de Débora la Grande en el bar de Osos Cenicho, llegó un punto donde ya venía en cliente a verme. Y sabía perfecto que se paraba a la esquina del escenario y me decía, tú ya estás en otro lado. Y me hacía así. Y sabía que en ese momento me gané su respeto. Esto es una gimnasia para prepararnos para la sociedad. Nosotros los domingos vamos a divertirnos al show vespertino de las hermanas Vampiro y somos en esa noche de domingo libres. Yo tenía un centro de espectáculos muy grande, que se llamaba Vox. Abríamos solo una vez a la semana, en sábado, y era una catedral porque dice que juntaban las almas. Y yo le pedí a Daniel Vives, le dije, quiero conocer al chavo que es súper combativo en su show. Y yo los contraté para trabajar conmigo en Vox. Trabajamos en Vox, pues, híjole, como 3 años. Yo conocí primero a Superperra antes de Osvaldo Calderón. Por ahí de los 90, cuando yo era jovencillo y estudiaba en la universidad, venía mucho a divertirme a Zona Rosa y había un bar que se llamaba El Celo, recuerdo en esa época, y ahí me topé por primera vez con las hermanas Vampiro, ¿no? Me parecieron increíbles, me parecieron novedosas, me parecieron que lo que hacía no lo hacía nadie más y entonces me volví ferviente admirador de ellas.
al principio lo vi y me generó como mucha expectativa, mucha curiosidad. No sabía qué pasaba porque eran algo muy fuera de lo normal. No entendía qué pasaba, pero me gustaba y veía lo que provocaban en la gente y más me atraía, ¿no? Se me hacía algo increíble, ¿no? Porque no eran transvestis, no eran chicas como imitadoras o pues que estuvieran caracterizando a alguien, ¿no? Eran ellos, porque tampoco eran precisamente mujeres, era algo extraño. Era descubrir algo diferente cada noche. Ir a ver a las Vampiro implicaba escuchar música diferente, tener una visión de la vida, de lo que estaba pasando en ese momento, de escuchar una crítica política, de escuchar un posicionamiento acerca de cualquier tema, el saber que cada noche te ibas aprendiendo algo diferente. Tenemos un público fiero, un público que defiende a sus artistas, a sus hermanas Vampiro, a capa y espada. Y tenemos en contra muchas personas, ¿no? Muchas personas que a veces se ríen, a veces hablan, pero cuando nos ven se cuadran. Eso es algo de lo bonito de todo esto, ¿no? Lleve la bolsa de mandar. Lleve su flauta, llévela. Lleve los mopeds. Ay, qué pinche mala suerte la mía. ¿Cómo no vienes tú de verde y tú de rosa? Y tú de colores. Perdón, comadre. Ok, ya, tranquilas. Ustedes ya están llegando a paroxismo, esto no lo vamos a permitir. ¿No? ¿Quién quiere la sillita? No hablen ustedes, por favor. ¿Tú quieres la sillita? Bueno, ven entonces. Se me da la oportunidad de abrir Nicho Bar y yo pienso qué mejor manera de abrir el espacio con unas madrinas como Osvaldo Calderón y bueno, y Daniel Vive, Supermana y Superperra y Supermana. Y pues le marco a Osvaldo Calderón sin conocerlo, yo no sabía más que de fan y de lejos, ¿no? Y bueno, pues me encuentro una voz muy grave, una voz muy fuerte, muy poderosa. Y pues me presento, le digo, fíjate, voy a abrir un bar. Y él, serio en su voz, serio en su trato, le digo, oye, quisiera que fueras madrina, que fuera la superperra madrina del espacio, ¿no? Sí, cómo no, me dice, cobramos tanto. Bueno, me quedé callado porque era una cantidad considerable. Pues el típico, pues yo te llamo, ¿no? Pero en mi mente dije, no, pues no hay manera de tenerlos, ¿no? Y de pronto recibo la llamada de Osvaldo. Yo dije, ah, caray, pues seguramente pues quiere la confirmación, ¿no? Y bueno, pues le contesto y me dice, ¿qué has pensado? Porque estoy cerrando fechas, todo esto. Le digo, pues mira, la verdad, pues no podemos, estamos iniciando, pero más adelante. Me dice, no, pues sí podemos, porque vamos a ir y vamos a ir por tanto, que era lo mínimo. Me dice, pero pues queremos estar, sin conocernos, sin saber. En ese momento los osos no nos conocían, no sabían, la gente, la comunidad todavía no entendía mucho qué éramos los osos, la comunidad de osos. Y bueno, pues ahí llega él, llega con Daniel Vives y pues tenemos de madrina a Osvaldo Calderón, Superperra, y a Daniel Vives, Supermana, ¿no? Y Osvaldo siempre fue la misma persona, nunca cambió, ni era la estrella, Osvaldo siempre fue tras de ese personaje de Superperra y de la más perra que todo el mundo temía caer en su boca, entre ellas yo, le tenía terror, pero siempre detrás de ese personaje había una persona cálida y maravillosa que nunca perdió el piso. Mi pintura es una obra
que puede catalogarse un poco entre el pop surrealista, ¿no? O el lowbrow, que es un movimiento hecho en California, que viene básicamente de la ilustración, ¿no? De la ilustración infantil. Y dentro de la obra de Osvaldo era un conjunto de obras que se llama Niños Princesa, una serie, que fue la primera vez que la expuse fue en el Museo de la Mujer. Y el personaje específico de Osvaldo era el malo del cuento, ¿no? Me ayudó porque era retratar la maldad infantil, que la hay, ¿no? La crueldad, ¿no? Que nadie quiere tocar, ¿no? Es un tema que no se toca. En el caso de Osvaldo es el vestuario de la obra de La Casa de Bernarda Alba, que era un personaje que a él le agradaba mucho, por eso lo vestía así. Tiene un vampiro en la falda que tiene que ver con las hermanas vampiro, las primeras drags en México, y una manada de pequeñas perras o pequeños perritos atados hacia él, a su cuerda, ¿no? De pronto era lo que hacía, ¿no? Te hacía como una manada y te hacía una perra también, ¿no? Te contagiaba un poco con eso. Trabajar con los vampiros creo que se dio de manera orgánica y creo que también fluía y se desarrollaba pues como muy cotidiano, como si siempre hubiera existido esa relación. Creo que Osvaldo siempre tenía como esa visión de poner sus ojos en alguien y de explotar su talento al máximo nivel, ¿no? Entonces, el hecho de que tú colaboraras con ellos ya implicaba que era toda una experiencia, ¿no? Desde entender qué era lo que quería sin que te lo dijera textual. Era como la mamá regañona, ¿no? Que, ay, a ver, chamaco, ven para acá. Y al final te acababa enseñando, ¿no? Te acababa dando tablas para el show y para la vida. O sea, Osvaldo era una inspiración de vida. Creo que lo que admiraba de él es la fortaleza que él tenía, ¿no? A pesar de que yo sé que la vida no fue difícil para él, la hacía parecer bastante fácil. Y siempre se veía fuerte ante las personas, aunque en realidad era una persona pues muy sensible, ¿no? A pesar de que mi tío tenía una personalidad muy fuerte, no se compara o no le llega a la personalidad de mi abuelita, ¿no? Ella, desde que yo tengo memoria, es como una mujer siempre entera. De hecho, en el bajo mundo la conocen como la Florecita Rockera, ¿no? Cuando mi tío se declaró gay, fue en la secundaria, y entonces ella le dijo, yo ya lo sabía, ¿no? Y mi tío le dijo, ¿y por qué no me lo dijiste? No sabes todo lo que sufrí, ¿no? Y mi abuelita dijo que una madre siempre va a saber, ¿no? Lo que tienen sus hijos. Y entonces ella fue quien le dio la libertad. O sea, no solamente de escoger su sexualidad, ¿no? Sino desde los 16 años salirse de su casa para encontrar lo que quería hacer en el mundo. Pues la primera vez que él ingresa al hospital fue en unas condiciones bastante precarias. Entonces su familia y yo estuvimos muy al pendiente y entonces un día entra en coma. Entonces sale Florecita Rockera, que es su mamá, que así le digo yo. Y Florecita Rockera me dijo, es que ya no hay nada que hacer, ya entró en coma. Y Florecita es muy fuerte, la mamá de Osvaldo. Y le digo a Florecita Rockera, yo me quedo con él toda esta noche, porque tú ya estás muy cansada, ya están muy cansadas las niñas, sus hermanos. Entonces me quedé con Osvaldo. Y ahí lo tuve como tantas veces para mí, nada más. Y lo que existe entre este ser y yo es algo insólito, hasta paranormal, si tú lo quieres llamar. Y en ese momento le dije, mira, tú te vas a morir, pero te vas a morir trabajando y vas a hacer muchas cosas y falta muchísimo para hacer y no te vas a quedar ahí, güey. Y entonces abrió los ojos Osvaldo a la mañana siguiente y me dijo, ¿me puedes traer una hamburguesa? Le dije, sí. Y cuando le dije a su mamá que había pedido una hamburguesa, Florecita Rockera no lo creía. No lo creía, o sea, fue demasiado rápido. Esa noche, coma, y luego se despertó y él bien, porque además Osvaldo regresó muy bien. A mí me gustaba Osvaldo, además de por su carácter, porque en el rictus de su cara, tú podías darte cuenta que era una persona que estaba enferma de VIH.
yo perdí un hermano por VIH. Entonces yo tenía la necesidad de alguna manera de transmitir lo importante y siempre lo he tenido y siempre he hecho cosas en función de prevención, ¿no? Y puse a Osvaldo como hostess del box. Entonces, imagínate un lugar top donde iba la mejor gente, bueno, y toda la gente, y generamos dinámicas que hoy son leyes, ¿no? Nosotros establecimos que no se va a discriminar a nadie porque somos una comunidad que no se puede autodiscriminar porque eres rico, porque eres bonito. Y después cuando él regresa y se conforma a él, o sea, sí fue bien padre ser testigo de eso, de ver a un niñito ahí sentado, a una personalidad que regresó a la universidad a terminar una carrera y después de ahí se fue a dar clases y después formó las primeras escuelas de dragas en Reforma. O sea, yo no lo podía creer. Osvaldo Calderón me dio la gran oportunidad de registrar su voz, de registrar su pensamiento y de registrar el momento en el que sucedía X cosa, ¿no? Las entrevistas que él me dio fueron hechas en la víspera de algo o justo en el momento que había sucedido X cosa. Esos hechos que habían sucedido pues eran una obra de teatro, una presentación. Osvaldo era un docente natural. Tenía mucha paciencia, tenía muchos recursos pedagógicos. Era algo que le salía de manera natural. Tenía una paciencia infinita para sus alumnos. La idea que tenía Osvaldo acerca de las nuevas generaciones que estaban muy influenciados por reality shows, rupoleros y cosas por el estilo de El Vecino del Norte, que surge la idea, que se madura la idea de dar un taller dominical de dragquinismo. El primer taller era casi 50% teoría, 50% maquillaje. Los niños veían a Osvaldo como un monstruo. Y se notaba la devoción, adoración, miedo, que poco a poco, pasando el tiempo, se iba relajando. Iban viendo que Super Perra era un ser humano llamado Osvaldo, que les tenía paciencia, que les tenía cuidado y que finalmente les tuvo cariño y les tuvo aprecio. Era una cosa que tenía Osvaldo, tenía un corazón gigantesco. Creo que el legado de ellos es enseñarle a todas estas nuevas generaciones, el legado de Osvaldo, que lo drag queen no es algo que nada más se puede quedar en el bar, sino es algo que también puede tener un discurso político y que también puede tener un discurso estético y que también puede tener un discurso artístico y que no precisamente esos discursos tienen que ser importados, ¿no? Que también con nuestras propias especificidades aquí en México y con nuestras propias ideologías podemos crear arte drag queen. Creo que lo drag queen, al menos en México, le debe todo a Osvaldo y a las Vampiro. Aún después de una marcha sin poder hablar, sacaba voz al momento de subirse a un escenario y lo daba. Terminaba hablando nada y le duraba 3 días, pero él seguía y seguía. Nunca escuché quejarse, nunca escuché un malestar, nunca escuché un tengo gripa, me duele, nada. Esa fortaleza creo que muchos la tenemos que aprender. Osvaldo siempre estaba dispuesto, siempre, si tú lo veías, tal vez te dabas cuenta que traía alguna tos, algún catarro o algo, pero él inmediatamente se subía al escenario y se olvidaba de si se sentía mal, nadie lo notaba, siempre dispuesto, siempre con esa voz, con transmitir, porque Osvaldo lo que hacía en los shows era transmitirte. Usaba mucho el momento político,
el momento, alguna cuestión social que estuviera pasando, inclusive alguna tragedia, algo que hubiera pasado para hacer reír. Entonces finalmente nos reíamos del drama que él nos contaba, ¿no? Porque Osvaldo te contaba dramas, no te contaba ningún chiste obvio. Él decía, lo vamos a hacer, y se lograba. Siempre se lograba con Osvaldo lo que él se proponía, él lo lograba en el escenario. Formamos el Comité Orgullo y Dignidad, es el comité organizador de la marcha LGBTTIQ+, de la Ciudad de México. El comité surge en el 2012, básicamente entre un grupo de empresarios. Y Osvaldo Calderón, pues es lo primero que se nos viene a la mente, y Osvaldo se acerca, como siempre, que lo buscabas para cualquier tema, y pues se involucra inmediatamente, ¿no? Osvaldo fue también voz del comité, una voz potente del comité. Se volvió casi una tradición que Osvaldo estuviera en el Ángel de la Independencia, en ese arranque de la marcha, diciendo el contexto político del año que tocaba. Pero también a él le tocaba, a él cerraba con nosotros la marcha en un gran show, en un gran concierto que se hace en el Zócalo. En la marcha del 2016 fue de superhéroes el tema de los osos. Y entonces yo me hice un traje inspirado en la bandera de los osos y era una heroína. Y en cuanto subí al camión, ella estaba hasta arriba, en la última bocina, así en lo más arriba. Y me extendió la mano y me ayudó a subir. Y estando arriba y ver tanta gente adelante y tanta gente atrás y darte cuenta que no estás solo, fue impresionante para mí, al grado de que llegó un punto donde yo me quería bajar porque estaba muy abrumado. Y tomó mi mano y me levantó. Y me dijo, somos unas chingonas. Con esa vocesota de cabrón que tenía, que parecía que después iba a gritar que a cuánto estaba el jitomate. Pero era una forma y una fuerza que al momento de hablar y tocarlo, vibraba su mano, vibraba esa energía. Yo veo a sus alumnos ahorita, a los que están trabajando profesionalmente como drag queens, y tienen un discurso muy bien establecido, y dices, no manches, si algo aprendieron estos niños, fue a pararse con un discurso muy bien planeado, con una personalidad que les ayudó Osvaldo a sembrar. Yo soy una persona que me volví bastante cuidadosa, ¿no? Todo el tiempo lo procuraba. Que si hacía frío, yo le cambiaba las cobijas para ponerle cobijas calientes, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas siempre lo procuré. Y entonces mi tío ya traía como una enfermedad, ¿no? Como un resfriado de mucho tiempo, que no se le quitaba, y no se le quitaba. Y entonces mi abuelita, nada más de escuchar su tos, decía, esto ya no es una gripa, ¿no? Y entonces él dijo, tengo muchas ganas de terminar su vestuario de mi tío Daniel, que es el que hizo de Mónica Naranjo. A pesar de que se sentía muy mal, él seguía cosiendo. Día y noche sonaba su máquina de coser. Las criaturas más sabias de este planeta, de alguna manera, saben cuándo van a irse. Si no, claramente, de manera sensitiva, lo tienen muy determinado. Y entonces Osvaldo empezó a alejarse en muchos sentidos y de muchas formas, siempre presente, sobre todo en nuevas generaciones. Él me iba diciendo desde mucho antes, desde meses antes, amigo, prepárate que ya me voy, amigo, vete haciendo a la idea. Lo tomaba yo como el comentario que hacía para molestarme. Llegó un momento en el que yo por primera vez lo abracé y le rogué que tenía que ir al hospital, ¿no? Nunca lo había hecho. Y entonces él me dijo que iba a ir cuando él quisiera, ¿no? Que pues yo ya dejara de molestar, porque esto ya era una decisión que había tomado hasta que terminara el vestuario.
Y entonces termina el vestuario y un día llegó y me dice, van a pasar por mí a las 6, ¿no? Y le dije, ¿a dónde te vas a ir? Y me dijo, me voy a ir al hospital. Llegamos, le miden el nivel de oxígeno en la sangre y yo vi el número que iba cayendo, ¿no? 30, 29 y toca la campana de emergencia. Llegan todos los médicos al lugar y se lo llevan. Y así pasé días, ¿no? Sin saber exactamente qué era lo que tenía o dónde estaba. Y entonces recuerdo perfecto ese día en la mañana le digo a mi mamá, le digo, mamá, hoy se va a morir Osvaldo. Me dijo, pero ¿de qué estás pensando? Le digo, sí, mamá. Le digo, hoy se va a morir Osvaldo. Es de ese tamaño. O sea, se va a morir hoy, 14 de febrero. Hablo con Moni y le digo, a ver, cuéntame cómo está. Y entonces Moni ya estaba desencajada. Me dijo, es que tía, por favor, ya no puedo respirar, ya no sé. Y le dije, bueno, lo primero, hay que guardar ecuanimidad como lo hacía tu tío. Lo segundo, nos tranquilizamos. Y lo tercero, él ha puesto en ti toda su esperanza, toda su fe, todo su cariño. O sea, tú tienes que responder ante este momento, Moni. Y si se nos va Osvaldo, bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo primero, la familia. Lo segundo, resolvemos dónde, o usted resuelve dónde vamos a estar, o dónde se va a velar, y hasta el otro día. ¿Se anuncia, vale? Sí, bueno, perfecto. En caso de, y por favor me avisas, sí. Bueno, me voy a trabajar, sí. No llegué a la esquina con el coche cuando me habla otra vez. Contesto y era Moni para decirme que, pues ya Osvaldo había pasado a otro plano y que había trascendido y tal. Mi abuelita jamás lloró, ni cuando se despidió de él hasta el final, ¿no? Nunca la vi llorar, nunca. Ella dijo que la primera vez que se enfermó mi tío, se lo encomendó a Dios y ella lo había despedido desde entonces. Entonces todo este tiempo que duró fue un regalo, porque desde entonces ya no eran, o sea, para ella ya no era su hijo, ¿no? Ya estuvo entregado y te puedo asegurar que hasta la fecha no lo sufre. Se fue en calma mi tío y mi abuelita lo dejó ir. Terminé el show y acabé con el camerino. Acabé con el camerino, o sea, acabé con todo lo que estaba ahí. Grité, me enojé, me habló mi nieta, le dije hasta lo que no. Estaba yo fuera de mí. No encuentro acomodo hasta la fecha para esa emoción. Es triste saber que no hay reemplazo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la enseñanza? La enseñanza que aún me faltaba conseguir de él, que era el no tener miedo. Cuando Osvaldo muere, las redes estallan. O sea, nosotros mismos también, ahí fue otro fenómeno, ver cómo las redes sociales explotaron. O sea, no se habló en días solamente de Osvaldo Calderón, los medios tradicionales, periódicos hablaron de él, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México puso un obituario, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad Federal. Perdimos a un genio, a un gran hombre, a una gran figura de la comunidad LGBTI. La pérdida la tendremos que elaborar a través de muchos años, de mucho reflexionar sobre él y sobre todo tenemos que elaborar la pérdida de este gran personaje en el momento en que empecemos a leer sus obras, a recordarlo, a rescatar todo lo que hizo, porque es una persona que aportó mucho a la comunidad LGBT. Extraño esa extraña sonrisa chueca. Se fue mi compañero de sueño, que no de viaje, el compañero de sueño se fue. O sea, Osvaldo se fue, pero nace un mito, en verdad nace un mito que es súper perra, ¿no? Osvaldo Calderón es un hombre que está por descubrir.
¿Descubrirlo cómo y dónde? Pues descubrirlo a través de su gran personaje que creó, la superperra, a través de todo lo que nos dejó, que son dragmas escritos como Lo que el virus se llevó, como El cártel de Bernarda, como todos los shows que se grabó, como todos los videos que hay. Son 25 años, más de 25 años, un cuarto de siglo de labor, de estar cada día en las redes, de estar cada fin de semana en los escenarios. Su labor es enorme. Si tuviera a Osvaldo enfrente, yo le diría, bienvenida señora de la noche. Y él solo sonreiría, prendería su cigarro y esperaría que yo le hiciera algún comentario. La importancia de la cultura drag radica, yo creo, en dos cosas. Una, que cuestiona todos los estereotipos que tenemos sobre el género femenino, incluso sobre el género masculino, porque los mezcla, ¿no? De alguna manera cuestiona esta idea de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre, de lo que es ser femenino y de lo que es ser masculino, y creo que desde ahí ya nos está dando un discurso político. No, creo que por eso es importante, insisto nuevamente, en profesionalizar este trabajo, porque de alguna manera estás hablando o estás dando un discurso político ya con tu propia imagen. Y por otro lado, como tienes la facilidad de que la gente te esté viendo, de que la gente te esté tomando en cuenta, puedes decir cosas interesantes, cosas que tienen que ver a lo mejor con lo que a ti te interese, no precisamente tiene que ser política, pero con cosas que tú crees que pueden ayudar a cambiar a la gente. El drag permite ser con ese tinte político y religioso capaz de hacer que la sociedad grite al verte, que la sociedad grite o de euforia o de coraje, pero siempre va a gritar. Es el drag el que te permite precisamente conocerte y saber tus límites. Pero en el drag realmente nunca hay límites. Nunca sabes hasta dónde quieres llegar porque siempre vas a querer más. El drag queen es finalmente un disfraz, una máscara, ¿no? Para una farsa, una sátira, para identificarnos y reflejarnos, ¿no? Culturalmente hablando, artísticamente hablando, tiene que ver con los colores, tiene que ver con la apariencia, con los rasgos, los trazos de un maquillaje, el espectro de una peluca, etc. Todo esto tiene que ver también con la emocionalidad, ¿no? Con cambiar la secuencia, la vibración de la gente que tienen semejantes monstruos enfrente de ellos, ¿no? Tú no te das cuenta de la dimensión que alguien tiene, tristemente, hasta que esa persona no está, ¿no? Yo no puedo pensar que Osvaldo se murió, porque su trabajo habla, su trabajo va a seguir comunicando, su trabajo va a seguir inspirándonos y su trabajo va a seguir transformándonos. Somos efímeras, condenadas para ser olvidadas. Y ese era Osvaldo, pero ese era el humor dulce de su sarcasmo, transmitiéndonos un mensaje. Obvio, Osvaldo no es efímero, obvio. Osvaldo no será olvidado, principalmente por su familia, después por sus amigos y después por su comunidad. No puede ser olvidado alguien que construyó tanto, porque todos estamos impregnados de su esencia. Entonces, no puedes olvidar algo que sigue vivo. Es artífice del gran cambio de nuestra comunidad. Yo soy un drag queen. Así como me ven. Tengo un minuto, solamente un minuto, solo un minutito, nada más que un solo minutito, 60 segundos de todo el tiempo que tengo, no me ha dado más para cantar este pequeño vals, que es difícil pero intentaré. Quisiera irme, pero antes tomaré el minuto y juro que lo llenaré con la notita que yo lloré. No es nada que lo tendré que hacer, quisiera hacerlo sin equivocarme, pero es tan difícil sin
soy lo que antes era, ni lo que solía ser. Soy un cuadro de tristeza arrimado a la pared. Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me trae, arrastrada por tu amor. Como si fuera un calcetín, ay, mírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir un calcetín. Ay, amor, un calcetín, eso soy yo para ti. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir. Como si fuera un calcetín, me pisa todo el día, en el suelo me trae, arrastrada por tu amor. Ay, 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 como si fuera un calcetín. Ay, dígame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir un calcetín. Ay, un calcetín, un calcetín. Ay, dígame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir un calcetín. Ay, amor, ay, eso soy yo para ti. Ay, cositas, surce de mi amorcito, suavecito, mi agujita, mi alfilercito, mi tomatito, mi huevito frito, mi aguacatito, mi pechuguita. Ah, 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 suavecito, así. Ah. ¿Será el puente o será el tema? Me pregunto, ¿dónde estoy? Porque la verdad que no tengo la menor idea. Ya me falta menos de 30 segundos, menos de 30 segundos. Ya me falta menos, casi 27 para completar este pequeño paso. Cada noche es una torrentura. Si no respiro me va a quedar dura por mis pulmones. En cuanto termine con esta payasada me las tomo. Las tomo, sí señores, a comerme un buen plato de ravioles. Y ahora despacito, que falta poquito, falta más y una chile canta. Si no es bravo, que no puedo terminarlo. Yo me pregunto y yo me ese tuberculoso que pensaría cuando lo escribía. No puedo creer, llegamos al final de este maldito vals. ¡Qué bonita! ¡Qué bárbara la ovación! ¡Se deja escuchar! ¡El Metropolitan se deja escuchar! ¡El auditorio! ¡Lárgate de ahí, pinche borracha! Pásenle la tarea a la señora. No te pares así, pásame el caltrate. Hermana, Qué qué bonito. bruta, qué bárbara. ¡Qué voz! Estoy impactada, qué voz, qué presencia. ¡Qué dicción! La dicción. La dicción, La edad. se entendió La edad, todo. pendeja. La edad, la experiencia. Ya me dice la edad la pinche del búter esta. Así es que, ¿ya terminamos o no? ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Bueno, continuamos, ¿no? Bueno, ok, continuamos. Para todos ustedes, a Lore, por supuesto. Para todos ustedes, el himno de los putos.